Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en un tiempo de vacaciones y se nota, pero nunca hay vacaciones de adorar a Dios, ¿no? De alabar al Señor. Así que les voy a pedir, hermanos, que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. El Evangelio de Marcos. Vamos a dar lectura desde el versículo 14, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Para dar lectura de la palabra, les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. ¿Sí? Por favor, gracias. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu malo. Mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te suplicamos en esta mañana que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Señor, a ti te ha placido revelar tu palabra, revelar tu plan de salvación, tu evangelio. En esta mañana, Señor, queremos exponernos a tu palabra y queremos realmente ser confrontados, exhortados, animados, consolados, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos en este propósito, te lo pedimos, bendito Dios. Tu Santo Espíritu nos acompaña en esta mañana y ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Varios pintores italianos y españoles pintaron la transfiguración de Jesús. El italiano Giovanni Bellini pintó al menos dos versiones de la transfiguración. Su compatriota Sandro Botticelli, ¿no?, alrededor del año 1500, también pintó un tríptico
En el centro de la pintura se encuentra Jesucristo transfigurado con Moisés y Elías. Y a los costados, en un lado está San Jerónimo y en el otro lado está San Agustín. El español Miguel Barroso, ¿no?, en su pintura muestra a Jesús vestido de blanco, flotando en el aire, y a Moisés y Elías a los costados sobre unas nubes mirando a Jesús, y a los pies los 3 discípulos mirando hacia arriba, sorprendidos. Otro pintor, el español Juan de Villoldo, también pintó la transfiguración alrededor de 1519. En ella muestra a Jesús, Moisés y Elías sobre unas nubes y a los discípulos prácticamente echados en el piso mirando hacia arriba. De todas estas pinturas, la que más resalta es la del pintor italiano Rafael Sanziano, debido a que captura la enseñanza principal del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, que es el capítulo que estamos viendo esta mañana. Entre 1517 y 1520, el pintor renacentista pintó la transfiguración. Esa pintura está dividida en 2 partes. En la parte superior se encuentra la representación de Cristo suspendida en el aire junto a Elías y Moisés. Los 3 están suspendidos en el aire y a su alrededor nubes y una luz resplandeciente que se enfoca en Jesús. Además están los 3 discípulos que lo acompañaron al monte, postrado bajo sus pies. En la parte inferior del cuadro de la pintura muestra a los otros discípulos tratando de lidiar con el problema del joven endemoniado. Y una multitud que observa cómo ellos están frustrados con la situación. Esta pintura, como les digo, es la que mejor capta lo que nos está relatando Marcos capítulo 9. En esta pintura, Rafael Sanzio muestra la gloria de Cristo y su preeminencia en el monte de la transfiguración y la incapacidad de los discípulos en la labor que Dios les había encomendado. Este contraste entre la gloria de Dios y la, vamos a decir, la vulnerabilidad humana o la incapacidad del hombre están reflejadas en este cuadro. Este contraste es el que debemos recordar siempre, hermanos, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando somos capaces de reconocer nuestra impotencia. Esto es lo que Pablo mismo dijo en su carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice Pablo ahí: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, ¿no? Mientras Pablo está diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es de lo que nos va a hablar este capítulo 9 de Marcos. Dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa eso? Lo veremos en este capítulo del Evangelio de Marcos. Los que se creen fuertes en la fe, los que creen que son imprescindibles para el reino, son los que menos perfecciones tienen. En cambio, los que más necesitan de Cristo reconocen su dependencia de Él. Porque es en la debilidad que Cristo nos perfecciona. Sin embargo,
aunque Rafael haya sido un gran pintor y haya logrado captar en su pintura lo que nos narra Marcos capítulo 9, solo la palabra de Dios es inspirada. Solo la Biblia es inerrante. Y todo lo que nosotros necesitamos para crecer como cristianos, nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual, la encontramos en la palabra de Dios. Imaginemos por un momento, hermanos, un grupo de personas que fueron testigos de un mismo evento. Si les preguntamos qué es lo que vieron, por lo general cada uno va a contar lo que más le llamó la atención. Puede que algunos coincidan, pero por lo general algunos notan cosas que otros no notaron. Así sucede en el relato de los evangelios. Hay cosas que el evangelio de Marcos resalta que el evangelio de Mateo no. En otras palabras, hay cosas que el apóstol Pedro quiso resaltar que el apóstol Mateo no lo vio y no quiso resaltar. Recordemos que el evangelio de Marcos, hermanos, es también conocido como el evangelio de Pedro, porque es él quien contó todas las cosas, todo lo sucedido respecto a Jesús, a Juan Marcos, que es el autor del evangelio de Marcos. Entonces, muchos comentaristas dicen que en realidad debería llamarse el evangelio de Pedro. Y lo que estamos viendo es que lo que nos está relatando en el evangelio de Marcos es importante el énfasis y toda la información que nos está dando, porque recuerden que cada uno de los evangelios tienen una tesis por detrás. Recuerden que Mateo escribió para los judíos. Y la tesis de Mateo es mostrarle a los judíos que el Mesías que están esperando no es otra persona que Jesucristo. Por eso el Evangelio de Mateo empieza con una genealogía que relaciona a Abraham con David y David con Jesús. Cada uno de los evangelios tiene una tesis por detrás. Y la tesis del evangelio de Marcos está otra vez mostrándose en este capítulo 9. Cuando comparamos el evangelio de Marcos, el de Mateo y de Lucas, nos damos cuenta que el relato de la sanidad es importante en el evangelio de Marcos, porque nos da muchos detalles que el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas no nos relata. El hecho de que Marcos le haya dedicado una mayor extensión a este relato quiere decir que para Marcos este evento, estos hechos sucedidos son importantes. Para el evangelio de Marcos tiene un marcado interés en esta historia. El evangelio de Marcos, lo que nos relata en este capítulo nuevo, encaja perfectamente en lo que nos está diciendo el evangelio de Marcos. ¿Cuál es la tesis que está desarrollando el evangelio de Marcos? Mostrar a Jesús como el Rey de Gloria. Mostrar a Jesús como el Rey de Gloria, que se hace siervo. Un rey que no tiene problemas en servir a los que son inferiores a él. Este rey es capaz de remangarse las mangas y ponerse a lavar los sucios pies de sus orgullosos discípulos. El Rey de Gloria, que se hace siervo para morir por pecadores que no lo merecen. Jesús, el Rey de Gloria, que da su vida para rescatar a muchos de la condenación. Esa es la tesis de Marcos. Y eso otra vez está retratado con palabras en este capítulo 9. El Dios de gloria que se transfiguró,
mostró su cuerpo glorificado a sus discípulos. Ese mismo Dios que se muestra glorificado desciende del monte para servir a los pecadores. Para servir a los pecadores que, a propósito, en este capítulo nos muestra su incredulidad. El contexto, sin duda, del pasaje que hemos leído es la transfiguración de Jesús. En ese monte Jesús nos abrió una ventana para que nosotros pudiéramos ver un poco de su gloria, un poco de su majestad, y también cómo es que Él se ve con un cuerpo glorificado. Después de ese evento de la transfiguración, Jesús y sus 3 discípulos descienden del monte y se encuentran con un escenario desconcertante para los discípulos que no estaban en el monte con Jesús. Se encuentran con sus discípulos en medio de una multitud y no habían podido ayudar a un muchacho que estaba endemoniado. He titulado esta prédica parafraseando la frase que sale de la boca de un hombre que es consciente de su carencia. Dios ayuda a mi incredulidad. Ese es el título de la prédica de hoy. Y vamos a ver, en primer lugar, a una multitud interesada, pero sin entendimiento. Mientras Jesús estaba con Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, un padre trajo a su hijo para que los discípulos puedan expulsar el demonio que estaba en él. Al parecer, cuando este padre vio el grupo de discípulos, pensó que Jesús se encontraba con ellos o en medio de ellos. Por eso dice más adelante en el versículo 17 del pasaje que estamos viendo, dice el versículo 17, traje a ti mi hijo. Este padre pensó que Jesús estaba allí, pero resulta que Jesús no estaba con ellos. Entonces los apóstoles, al ver la situación del hijo de este padre, hacen el mejor intento por sacar el demonio de él. Debemos recordar, hermanos, que en este punto del Evangelio de Marcos, ya los discípulos habían echado muchos demonios de muchas personas, pero en esta ocasión no pudieron hacerlo. O sea, ellos realmente estaban confiados en que podían hacerlo. Hicieron todos los intentos. Ellos ya habían echado demonios, pero no pudieron hacerlo. Por otro lado, en esa multitud también se encontraban los escribas. Se encontraban en ese lugar. Estos escribas generalmente estaban detrás de Jesús para confrontarlo, para hacerle preguntas que lo dejara mal parado ante los ojos de la multitud. Estos escribas aprovechaban la oportunidad para avergonzar a los discípulos delante de toda la multitud. Sobre todo cuando sabían que Jesús no estaba con ellos. Al parecer estaban tan absortos en la discusión que no se dieron cuenta que Jesús ya estaba en medio de ellos. Nuestro Señor va directamente donde estaban ellos. Marcos nos dice, el Evangelio de Marcos nos dice que inmediatamente vieron al Señor, todos corrieron hacia Él, sorprendidos. Todos corrieron hacia Jesús. Esa multitud corrió hacia Jesús. Este asombro que menciona Marcos no era porque estaban alegres de ver al Señor, sobre todo en el caso de los discípulos, sino más bien que este asombro era porque estaban angustiados, porque estaban espantados. No pudieron hacer nada respecto de este muchacho que estaba endemoniado.
Y al ver al Señor corrieron a Él para saludarlo. Esto de paso nos enseña, hermanos, como nos enseña que cuando en ocasiones hay multitudes, ¿no? La multitud no es sinónimo de éxito ministerial, porque el interés de esta multitud no es en la persona de Jesús, sino en las cosas que pueden ver o en las cosas que pueden obtener. Eso diferencia a los cristianos verdaderos de los no cristianos. ¿Cuántas iglesias hay llenas de personas, pero que no están ahí porque quieren conocer a Cristo? Están ahí porque quieren obtener algo de Cristo. Y esa realidad se ve también en esto. Hay una multitud con diferentes intereses. Incluso los discípulos están angustiados. En este caso, ni siquiera la motivación de los discípulos era la correcta. ¿Por qué se acercaron al Señor? ¿Por qué buscaron al Señor? ¿Por Él? Se acercaron a Él no porque confiaban en que Jesús podía hacer algo respecto a lo que estaba ocurriendo, sino porque ellos no pudieron sacar el demonio del muchacho. Estaban angustiados porque ellos no pudieron, mientras que los fariseos se acercaban a Él con la misma intención con la que discutían con sus discípulos, es decir, para hacerlo quedar mal delante de la multitud. Estaban atacando a Jesús todo el tiempo, cuestionando, preguntando, haciendo preguntas difíciles para que Jesús responda algo indebido para quedar mal ante el César o ante los judíos. Todo el tiempo estaban buscando la deshonra de Jesús, los judíos, los fariseos. Los fariseos lo que buscaban en última instancia, sobre todo cuando Jesús no estaba en medio de ellos, era mostrarles a los que estaban, a esa multitud que estaba mirando, lo que estos seguidores de Jesús son unos farsantes. No pueden cumplir, no pueden hacer lo que quieren hacer. Es una farsa todo esto de Jesús y sus seguidores. Eso es lo que ellos querían marcar en medio de esa multitud. Estaban ahí con esa intención de dejar en descrédito el nombre de Cristo y de sus seguidores. Seguro que ustedes conocen muchos casos en círculos evangélicos incluso, donde las motivaciones para servir a los demás no es una motivación por Cristo y por el Evangelio, sino es una motivación para tener dinero, para tener poder, para tener popularidad. Ninguna de esas cosas tiene que ver con el amor genuino por Cristo. Pero en lugar de ver la vereda del frente, debemos preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Como cristianos, en lugar de señalar al frente, preguntémonos a nosotros mismos y preguntémonos entre nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Debemos examinar nuestras motivaciones y pedir perdón al Señor por aquellas motivaciones incorrectas. Esas motivaciones incorrectas que se encuentran en nuestro corazón. Debido a que nuestro corazón es engañoso, muchas veces nosotros los cristianos realizamos acciones, realizamos muchas cosas con las motivaciones
incorrectas. Si no me crees, lee conmigo el Salmo 19, versículo 9 al 13. Este es un creyente diciéndole a Dios lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, dice, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. Escuchen la pregunta que hace el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿De quién está hablando? De él mismo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y afirma: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Notan? El salmista dice: hay algunos errores que no veo. Yo mismo no puedo ver. Y le está pidiendo a Dios: líbrame de esos errores, de esos pecados, de esas motivaciones que yo no puedo ver en mi propia vida, en mi propio corazón. Estas personas corren al Señor. Resulta que la gran mayoría de esta multitud eran incrédulos, como vamos a ver en un momento. Ellos estaban fascinados con el Jesús que hace milagros. Les encantaba el Jesús sanador, pero no les interesaba el Jesús como su Salvador y menos como su Señor. No les interesaba el Jesús como su Salvador y menos como su Señor. A esta multitud no les interesaba el Jesús que vino a dar su vida para salvar a pecadores que merecen el infierno. Ese Jesús no les interesaba. Les interesaba el Jesús que hace milagros, que sana, pero no el que los salva y el que entrega su vida por ellos. Y como somos conscientes, a lo largo del mundo hay muchas iglesias en las que no se predica con fidelidad la palabra de Dios. Estas iglesias están llenas de tope a tope para ver un espectáculo religioso. Recientemente por las redes vi en la Argentina un movimiento parecido al que sucede también aquí, que son iglesias que suelen salir a las plazas a alabar, a tocar música, a alabar en medio de una multitud emocionada. Y aclaro, no hay nada malo en sí mismo de ir a un lugar público y alabar a Dios. No hay nada de malo en sí mismo. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: todas estas personas que cantan emocionados, ¿realmente viven lo que están pronunciando y lo que están exclamando públicamente? ¿Es para llevar a las personas a ver a Cristo? ¿Es para la gloria de Dios lo que están haciendo? ¿O es para llevarse ellos la gloria y para dirigir la mirada de los demás hacia ellos mismos? ¿Cuánto de esto que se hace en lo público realmente tiene la intencionalidad de llevar a las personas a Cristo?
Una vez más, debemos examinar nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones deben ser examinadas a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Y no hay nada de malo con cantar emocionado. Dios nos hizo con emociones. Pero más allá de la emoción, más allá de lo que sientas al cantar, debes examinar cuánto de lo que entiendes de la Biblia realmente lo pones en práctica. Recuerda, hermano, la Biblia nos llama a una obediencia en dependencia a Dios. No hay nada de malo en cantar emocionado, en alabar a Dios con toda tu emoción, con todo tu corazón. No hay nada de malo con eso. Pero eso que estás reflejando cuando cantas debe reflejarse en el momento en que la palabra de Dios es vivida por ti, es obedecida por ti. Porque si nos dejamos guiar por la emoción de nuestro corazón, y recuerda que el corazón del hombre es engañoso. Si nosotros nos dejamos guiar solamente por la emoción y no contrastamos lo que vivimos con lo que la palabra de Dios dice, entonces nos estaremos engañando. Nos estamos engañando. Es de lo que eso refleja en este Evangelio, Marcos en el capítulo 9. ¿Cuáles son las motivaciones de acercarse a Dios, de acercarse a Cristo? Incluso los cristianos podemos acercarnos con las motivaciones incorrectas. Y por eso es necesario que nosotros contrastemos nuestra vida con el Evangelio, con la Biblia. Como les decía, muchas personas están buscando a Cristo por algún tipo de beneficio personal, pero esas mismas personas rechazan la autoridad de Cristo con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas de su corazón. Cuando tú estás llevando una relación de noviazgo con un incrédulo, ¿qué otra cosa es eso que rechazar la autoridad de Cristo? ¿Qué otra cosa es eso que rechazar la autoridad de Cristo? Entonces la pregunta que te hago es, entonces, ¿qué beneficio personal estás buscando de Cristo? Si al momento de decidir con quién te vas a casar, decides casarte con un incrédulo. Y la pregunta es, ¿qué beneficio personal estás buscando? ¿Y por qué estás rechazando la autoridad de Cristo? Porque eso es lo que está reflejando tu corazón. La razón por la que mega iglesias se levantan, ¿no?, llenas de personas, es porque Satanás está obrando de tal forma que esas personas no escuchan el mensaje del Evangelio. Escuchan lo que quieren escuchar. Buscan lo que quieren escuchar, pero no escuchan el mensaje del Evangelio. Pero aún en medio de esto, Dios no está limitado para salvar. Dios está salvando incluso en medio de esas multitudes. El brazo de Dios no se ha cortado para salvar. El tamaño de la iglesia no es el problema. Quiera Dios que en La Paz se planten iglesias de sana doctrina con muchos miembros. Dios pueda traer multitudes a esas iglesias de sana doctrina que predican la sana doctrina. Lo que debemos recordar es que los números no siempre son síntoma de la bendición de Dios. En nuestro pasaje, los discípulos recurren a Jesús angustiados. Y los fariseos, como siempre,
tratando de hacer quedar mal a los seguidores de Jesús y a Jesús mismo. Aun cuando esta multitud se acerca al Señor con malas motivaciones, el Señor siempre está dispuesto de hacer el bien en medio de esas motivaciones incorrectas. Recuerda, hermano, aun cuando te acercas por malas motivaciones al Señor, el Señor siempre está dispuesto de hacer el bien en medio de eso. En segundo lugar, quiero que veamos un padre angustiado y unos discípulos desconcertados. Si leemos nuevamente el versículo 16, dice: Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, el Señor pregunta a sus discípulos le pregunta: ¿qué disputan con los escribas? ¿Qué disputan contra ellos? ¿Y saben qué? Los discípulos se quedaron callados, no respondieron nada. Probablemente se quedaron callados porque estaban avergonzados, porque habían fracasado en resolver el problema de este hombre. Ese fracaso había hecho que ellos cerraran la boca. En cambio, el que sí respondió fue el padre del hijo, que estaba endemoniado. Dice que en medio de la multitud salió a responder: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. El hijo de este hombre, poseído por un demonio, y sus discípulos no habían podido hacer nada al respecto. Hablar de estas cosas en algunos contextos es como hablar de un cuento de hadas. Hablar de estas cosas de demonios o de endemoniados, en algunos contextos es como hablar cuento de hadas. Pero en otros contextos, lo paranormal, las historias de fantasmas o de seres misteriosos, como el chupacabra, por ejemplo, es creído. En sociedades animistas como las nuestras, se creen en seres místicos como el Cari-Cari. ¿Han escuchado de eso? Un supuesto ser mítico que acecha a los viajeros solitarios para robarles su grasa corporal. Eso se cree en sociedades animistas como la nuestra. En nuestro contexto, creer en demonios probablemente no es tan complicado, pero hay otros contextos en el que no se cree. El texto bíblico dice que este muchacho no estaba sufriendo por una enfermedad. Por la descripción que nos da la Biblia, podríamos pensar que esta persona sufría tal vez de epilepsia, pero no era así. La Biblia nos dice que el muchacho estaba endemoniado. Algunos no creen en esto de los demonios simplemente porque la Biblia lo menciona, pero sí son capaces de creer en documentales o videos que muestran cosas extrañas, como el hombre que quedó supuestamente atrapado en el tiempo en el Hernando Siles. Se ve en un video que hay un hombre corriendo en medio de la multitud, que se pierde en medio de la multitud. La gente prefiere creer en hombres que leen las cartas, que hacen fumadas poderosas, en lugar de creer en lo que la Biblia afirma. El problema de los incrédulos no es que sean incapaces de creer en la verdad, es que son capaces de creer cualquier cosa menos la verdad. Ese es el problema.
El problema de los incrédulos no es que son incapaces de creer la verdad. Es que son capaces de creer cualquier cosa menos la verdad. Los cristianos, en cambio, creemos en lo que relata la Biblia, porque es la palabra de Dios, infalible, inerrante, inspirado por Dios. Marcos no solo nos dice que este muchacho estaba endemoniado, sino que el demonio había hecho miserable la vida de este muchacho. Marcos nos trata de mostrar la verdadera cara de la maldad. Satanás odia a Dios y a la imagen de Dios. Realmente, Satanás y los demonios están dispuestos a hacer toda la maldad que les sea posible. Sin embargo, en medio de este escenario tan oscuro de Satanás y los demonios, Dios limita el accionar de Satanás. Dios no solo limita el accionar de Satanás, incluso la maldad del hombre caído. Hermanos, si el hombre pudiera hacer todo el mal que pudiera hacer, este mundo sería inhabitable. Y como dicen en muchas películas o novelas, este mundo sería el infierno mismo. El infierno sería aquí. Si el hombre caído hiciera todo el mal que está dispuesto a hacer, este mundo sería inhabitable y el infierno mismo estaría en la tierra. ¿Qué es lo que lo limita? Dios limita a Satanás y los demonios, y Dios, por su gracia común, limita la maldad de los hombres. Limita la maldad de los hombres caídos. Incluso estos hombres caídos pueden hacer un bien relativo. Noten lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, escuchen, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cómo les dice Jesús a los hombres? Pues si vosotros, siendo malos. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos dar gracias a Dios. En teología se conoce esto como la gracia común. Es el obrar del Espíritu Santo que actúa en los hombres, incluso no regenerados, que limita la maldad de estos hombres caídos. Incluso ellos saben dar buenas dádivas a sus hijos, pero no es por ellos, es por la gracia común que opera, el Espíritu Santo que opera con una gracia común en los hombres. Es por eso que ellos pueden dar buenas cosas a sus hijos. En el caso particular de este muchacho, él no podía hablar, él no podía oír, él tenía convulsiones. Incluso el pasaje nos dice que el demonio arrojaba al muchacho al fuego, trataba de destruirlo. Esta es la verdadera intención de los demonios y de Satanás. Esta es la verdadera intención de los demonios y de Satanás. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros nos alineamos a la voluntad de los Satanás y de los demonios. ¿Saben cuándo? Cuando pecamos. Nosotros nos alineamos a esa misma voluntad de Satanás y los demonios,
¿Qué es lo que quiere hacer Satanás y los demonios? Aborrecen la verdad de Dios, aborrecen a Dios y la imagen de Dios, que son los hombres. ¿Cuál es el problema? El gran problema es que nosotros tenemos en nuestra lucha contra el pecado lo malo que es el pecado no nos parece tan malo. Lo malo que es el pecado no nos parece tan malo. El pecado nos resulta atractivo. El pecado sigue siendo destructor. Pero el diablo nos las presenta como con la otra cara, como si fuera deseable, como si fuera beneficioso. Así nos los presenta. ¿Qué de malo hay en querer saber el futuro? ¿Qué de malo hay en ir a consultar a los yatiris y que me lean las cartas? ¿Qué de malo hay en que quiera saber cómo va a ir tu negocio o cómo te va a ir en el amor? ¿Qué de malo hay en eso? Te presenta el pecado como beneficioso. El tema es que si tú recurres a estos, estás demostrando tu falta de confianza en Dios. Estás demostrando tu incredulidad. Estás desconfiando que lo que Dios puede hacer en tu vida. Y recuerda que tu vida está guardada en Cristo. Satanás hace que el chisme no parezca tan malo. La murmuración no parezca tan malo. La pornografía tampoco. ¿Qué problema puede haber en tomar algo que no es tuyo? ¿Qué problema puede haber en poner 2 velas ante una estatua de estuco o de madera? Pero todo eso es idolatría. Y es lo primero que Dios prohíbe en sus mandamientos. ¿Qué problema puede haber en ir en contra de la autoridad y de ser un poco más independiente? ¿No? Cuando estamos en la adolescencia, queremos nuestra independencia. No nos gusta la autoridad de los padres. Queremos ser autónomos. No nos gusta que nos vigilen. Queremos hacer lo que nos place. ¿Qué de malo hay en eso? No parece destructivo. Lo malo se muestra atractivo. Se siente bien. Algo que nos puede pasar sutilmente incluso dentro de la iglesia. ¿Qué de malo hay en decir todo lo que debía decir a una persona? ¿Han escuchado alguna vez? A mí no me gusta la hipocresía. Yo le digo a las personas en su cara lo que yo pienso de ellas. No me gusta ser hipócrita. ¿Han escuchado esa frase? Incluso dentro de la iglesia. La hipocresía está mal delante de Dios, claro que está mal. Pero también está mal vestirme de supuestamente no ser hipócrita y decir las cosas sin reflexionar, sin meditar y sin amor. Y sobre todo en un cristiano, sin considerar lo que dice Gálatas 6:1. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice: hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que quiere exhortar, el que quiere ayudar a su hermano, ¿qué debe hacer primero antes de hablar con él? Considerarse a sí mismo. ¿Cuáles son tus motivaciones para hacer lo que estás haciendo? Eso es lo que debe hacer. Y no vestirte de yo no soy hipócrita, yo voy diciendo las cosas como veo. No, porque tú puedes herir mucho. En Proverbios habla mucho acerca de la lengua, ¿no ve? Y cómo la lengua puede ocasionar problemas terribles. Cómo ese músculo pequeño puede ocasionar problemas que no te imaginas. Por eso, cuando nosotros hacemos lo que hacemos, debemos examinar por qué hacemos eso. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Y antes de acusar, debo examinar mi propio corazón, para que cuando me examine, me dé cuenta que yo no soy perfecto. Me doy cuenta de que necesito de la gracia de Dios. Y cuando soy consciente de que yo necesito de la gracia de Dios, con esa misma gracia voy a ir a mi hermano y con esa misma gracia voy a decir lo que tengo que decir. Pero considerándome a mí mismo. El pecado no produce nada bueno. El diablo no tiene ninguna intención de bendecirte. Su propósito es todo lo contrario. Él quiere destruirte. Él quiere alejarte de Dios. Porque Dios es la fuente de todo bien. La maldad, hermanos, siempre produce frutos podridos. Claro, esto no se puede ver al principio, pero al final sale a la luz y la verdadera cara del pecado se hace presente. Muerdes una fruta que parece deliciosa, pero ¿sabes qué? Esa fruta tiene gusanos dentro y tú te la comes como si fuera un manjar. Así es el pecado. Así es el pecado. Este padre tiene un hijo endemoniado. Este hombre ve a su hijo día tras día consumirse debido a la influencia demoníaca, día tras día. Este muchacho, igual que el endemoniado gadareno, probablemente tenía muchas llagas, muchos golpes, muchas heridas. ¿Recuerdan lo que dice? Que lo botaba hacia el fuego, lo botaba hacia el agua, lo quería ahogar. Muchas cosas había pasado este muchacho. Imagínense a este padre que tenía que estar pendiente todo el tiempo de su hijo, porque este demonio quería destruir a su hijo. Este padre probablemente ya había perdido las esperanzas de ver a su hijo jugando, casarse tal vez alguna vez. ¿Qué futuro le esperaba a este muchacho? Si a cada rato el demonio lo llevaba hacia el fuego, lo llevaba hacia el agua, ¿qué esperanza tenía este padre de ver a su hijo formando una familia? Imagínense a este padre pensando, ¿y qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté? Cuando yo parta de este mundo. Cuando su madre y yo ya no estemos, ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Quién va a estar pendiente de él? Era un panorama totalmente sombrío el que tenía este padre.
¿Y saben qué dice el padre? Señor, yo lo traje a ti para que tú lo libres, pero tus discípulos no han podido hacer nada respecto a esto. Y él estaba perdiendo más las esperanzas. Pero ¿saben cómo vio esa falta de esperanza Dios? ¿Cómo vio Jesús esa falta de esperanza? Le dijo, yo soy Dios de amor y sé lo que estás pensando, sé lo que estás viviendo. ¿Fueron esas las respuestas de Cristo? Cuando vio a esta multitud y en medio de esa multitud a este padre en particular con desconfianza, con incredulidad. ¿Cómo responde Jesús ante la incredulidad de las personas? Ante nuestra incredulidad, ¿cómo responde Jesús? Y eso es lo que vamos a ver en tercer lugar. Una reacción airada, pero compasiva. Noten en el versículo 19 en adelante. Dice, y respondiendo él les dijo, escuchen, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cómo respondió Jesús ante la incredulidad? ¿Los compadeció? No, Jesús se enojó. Jesús se enojó. Ese no es el Jesús en el que mucha gente cree, ¿no es cierto? A un Jesús enojado o regañando a sus discípulos. No, nos preferimos quedar con la parte que dice Dios es amor. Y solo con eso queremos hacer toda nuestra teología de Dios, con eso. Y verdaderamente Dios es amor, hermanos. Pero ante la incredulidad de la multitud, ante la incredulidad de sus discípulos, Jesús, ¿cómo respondió? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ese es el Jesús que nos está mostrando la Biblia. Y recuerden, Jesús sabe que estos mismos discípulos a los cuales les está regañando, un día van a estar predicando el Evangelio en las naciones, un día van a estar dando su vida por Él, un día van a morir por el Evangelio. Él sabe eso. Pero en este momento, ¿cómo están respondiendo sus discípulos? Con incredulidad. Y por eso se enoja Jesús. Jesús sabe que van a dar su vida. Jesús sabe que van a ir a las naciones. Jesús sabe que van a predicar el Evangelio y que van a ser valientes para predicar el Evangelio. Y van a dar su vida por el Evangelio. Jesús sabe todo eso. Pero aquí, ante la incredulidad de sus discípulos, Jesús se enoja. Jesús está revelando aquí un profundo sentimiento de decepción por la incredulidad de sus discípulos. Sí, el Señor es increíblemente paciente con nosotros, ¿o no? ¿Cuántos pecados cometiste el día de ayer? Solo enumera en tu mente. ¿Dios perdió la paciencia contigo? No. El Señor es súper paciente. Pero cuando ve la incredulidad de nuestros corazones, Él enfurece, se decepciona. Él no se queda indiferente ante nuestra incredulidad.
Y como cristianos, pero ustedes podrían preguntar, pero hermano, ¿acaso nosotros somos incrédulos? Yo te recuerdo, ¿cuándo fue la última vez que pasaste por dificultades en tu vida? Y que estabas pensando que Dios no iba a hacer nada al respecto. Lo primero que viene a nuestros corazones, lo primero que abraza nuestros corazones cuando estamos pasando problemas, cuando estamos pasando dificultades, es abrazar la incredulidad. Lo primero que hacen nuestros corazones. Entonces Jesús no se hace de la vista gorda, no dice yo no he visto nada, no reacciona con indiferencia ante la incredulidad de sus discípulos. Recordemos lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no solo se aplica a los incrédulos, sino también se aplica a nosotros los creyentes. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad pone en duda su carácter, el carácter de Dios. Pone en duda la veracidad de sus promesas, las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. La incredulidad pone en duda lo que Cristo es y lo que Él ha prometido. Ese es el gran problema de la incredulidad. Jesús está exasperado por la incredulidad que manifiestan sus discípulos. Jesús sabía, ¿no es cierto?, como hemos dicho, que ellos iban a dar su vida. Pero en este momento Él está enojado por la incredulidad de sus discípulos. ¿Esto qué nos enseña a nosotros los creyentes, hermanos? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios en este día? Esto significa que nunca, escuchen hermanos, nunca debemos reconciliarnos con nuestra falta de fe. No debemos excusarnos. No debemos excusarnos ante nuestra falta de fe diciendo: después de todo soy un hombre pecador. Soy pecador. Después de todo soy un hombre débil. No debemos excusarnos de esa manera, porque la palabra de Dios nos está mostrando que la incredulidad es algo que Dios detesta, y más en los creyentes. Por eso reacciona airado el Señor, por eso reacciona enojado contra sus discípulos. Y es legítimo tener dudas. ¿Quién no tiene dudas? El problema no es que tengamos dudas. Como les decía, lo primero que asalta nuestros corazones cuando estamos en medio de problemas y de aflicción son las dudas. Es cierto que muchas veces lo primero que va a salir de nuestro corazón es la duda antes que la fe. Y en este mundo caído no podemos librarnos de las dudas. El punto, ¿saben cuál es, hermanos? Debemos luchar contra esas dudas. No debemos sucumbir ante esas dudas. Debemos llevar nuestra alma a confiar en nuestro Dios, a confiar en las promesas de Dios, a abrazarnos de Dios. En esencia, a tener fe en Dios. A confiar en Dios y en todo lo que Él nos ha prometido. Cada vez que la duda levante su cabeza, nosotros debemos aplastarla y recordar versículos como lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 31 al 35. Lean conmigo, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está sentado, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Por qué duda nuestro corazón cuando la palabra de Dios dice todo esto? Y Dios no es hombre para mentir. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Cada vez que la incredulidad levante su cabeza en nuestros corazones, debemos aplastar esa cabeza, recordando lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 y en tantos otros pasajes. Yo tengo que recordar textos como este. Tengo que traer mi alma una y otra vez al Evangelio para que esas dudas se vayan, para que esas raíces de incredulidad no estén más en mi corazón. Y así obra el Señor. Se airó, se enojó, pero también es compasivo. Al final del versículo 19 dice, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Hermanos, Jesús no sabía cuánto tiempo este muchacho tenía el endemoniado. ¿Estaba preguntando por información? No. Jesús es Dios, ¿no? Jesús sabía cuánto tiempo, exactamente el tiempo. Pero Él quiere que recuerde este padre angustiado que ha vivido por tanto tiempo toda esta situación de su hijo, que recuerde cuánto tiempo nadie ha podido hacer nada respecto de él. Ni siquiera sus discípulos. Nadie ha podido hacer nada respecto de su hijo. Desesperanza, ¿no? Recuerda, Padre. Es como si Jesús intencionalmente quiera traer en su mente del Padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Desde niño. ¿Cuánto tiempo has vivido así? ¿Cuánto tiempo el pecado ha destruido tu vida? ¿Cuánto tiempo ha destruido la vida de tu hijo? ¿Cuánto tiempo la maldad de los demonios y de Satanás ha oscurecido tu vida? Él dice desde niño. Nadie ha podido hacer nada. Este padre ha tenido que lidiar con el dolor de ver a su hijo de esa manera mucho tiempo. ¿Alguna vez has orado por algo que parecía que nunca iba a llegar, hermano? Hermana. ¿Te has visto incluso orando, Señor, ya no puedo más? Si no cambia esto, yo no puedo seguir. ¿Te has visto en ese punto?
Y cuando menos lo esperabas y cuando menos pensabas que iba a haber una respuesta de Dios, cuando tu corazón ya no tenía esperanza y estaba lleno de dudas, Dios responde. Y eso es lo que ha hecho con este padre. Este padre ha visto por muchos años a su hijo endemoniado, con muchas dudas en el corazón. Es más, sus discípulos acababan de tratar de expulsar este demonio y no pudieron. La desesperanza estaba en el corazón de este padre. Y eso es lo que le hace recordar Jesús con esa pregunta. Pero ¿saben qué? El Dios de misericordia, el Dios de gracia estaba ahí. Y Marcos versículo 22 dice, y muchas veces le echó en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el Padre a Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Saben qué? Es como cuando alguien te pregunta algo y tú respondes impulsivamente y dices, sí, claro que sí. Pero después te das cuenta que en tu corazón hay tantas dudas. Te das cuenta que no es así como has respondido. Porque ¿qué es lo primero que respondió este padre? Creo. Pero inmediatamente se dio cuenta que no creía. ¿Y saben qué le dijo? Ayuda mi incredulidad. No soy autosuficiente, no tengo toda la confianza, Señor. Creo, dijo en primera instancia, pero se examinó inmediatamente y dijo, no, ¿saben qué? No creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Y le pide a Dios que le ayude. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que pedir muchas veces, hermanos, hermanas. Muchas veces nosotros decimos creer en Cristo, pero nuestra vida está mostrando otra cosa. Nuestra vida está mostrando otra cosa. Decimos creer, pero nuestra vida está mostrando incredulidad. Nuestra vida está mostrando incredulidad. ¿No te has visto en ese punto? Creyendo las promesas de Dios, predicándote a ti mismo cada vez que no estás creyendo en Dios. ¿Te has visto en ese momento? Este hombre es realista. Primero dijo creo, pero se examinó y dijo no, de verdad no creo. Señor, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Y esa es la oración que nosotros también tenemos que tener muchas veces. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Saben cuál es el peligro de nosotros los cristianos, hermanos? Que podemos creer en ciertas cosas y no en el Dios que decimos creer. ¿Han escuchado la frase, la oración es poderosa? ¿Han escuchado? Pero ¿es verdad esa frase? ¿La oración es poderosa? No. La oración no es poderosa. El Dios que escucha esa oración es el Todopoderoso.
¿Saben qué? Estos discípulos creyeron que podían sacar al demonio repitiendo esas palabras que ya habían repetido muchas veces y que les había funcionado. Demonio, sal de él en el nombre de Cristo. Y no funcionó. ¿Saben qué? Nosotros también podemos orar, podemos leer la palabra de Dios y no creer en Dios. Hacer las cosas como si se tratara de la película de Harry Potter. Digo las palabras mágicas y se va a cumplir. No funciona así. En el versículo 29 Jesús les dice: ¿por qué ustedes no pudieron sacar? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio de este muchacho? Y en el versículo 29 Jesús les responde: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. ¿Saben qué les está diciendo Jesús en ese versículo 29? No se trata de que tú repitas algo como si se tratara algo mágico. No utilices los medios de gracia como si fuera el fin. La oración en sí misma no tiene poder. Pero la oración te lleva al que sí tiene poder. Y la oración no es otra cosa que dependencia de Dios. Estos cristianos se habían olvidado de depender de Dios. Ellos ya se creían capaces de repetir las palabras mágicas para que los demonios fueran expulsados. ¿Y saben qué? Creían que ellos lo hacían. Creían que ellos tenían el poder para hacerlo. Creían que ellos eran los capaces para hacer esto. ¿Y saben qué Jesús les está recordando en el Evangelio de Marcos? No, ustedes no son capaces. Si no dependen de mí, si no vienen a mí y creen en mí, no van a poder hacer nada. ¿Acaso no dice la palabra: alejados de Él nada podemos hacer? Estos discípulos ya se creían independientes, ya se creían los Avengers, ¿no? Ya podemos hacer todo. Pero se olvidaron que ellos son simples hombres débiles, necesitados de la fuerza de Dios, necesitados del Evangelio. Ellos creían que ellos lo podían hacer por sí mismos. ¿Cuánto de lo que hacemos, hermanos, realmente carece de dependencia de Dios? ¿Cuánto de la oración que hacemos realmente está buscando al Dios que revela las Escrituras? ¿Cuánto de la lectura de la palabra de Dios que hacemos realmente está buscando al Dios que se revela ahí? Y cuando no lo hacemos así, hermanos, cuando no estamos buscando al Dios de la palabra, cuando no estamos buscando al Dios vivo y verdadero, estamos confiando en algo mágico, que no es el Evangelio. En sí mismo la oración no te va a alejar del pecado. En sí mismo la lectura de la palabra no te va a alejar del pecado, a menos que busques a Dios con todo tu corazón y sepas que de Él depende que puedas vencer a la incredulidad que hay en tu corazón y así puedas vencer también al pecado que hay en tu corazón. Hermanos, no podemos hacer las cosas como si se trataran de repetir cosas que mágicamente van a hacer las cosas. No. Si no tenemos temor de Dios, si no buscamos a Dios en todas estas cosas, realmente en última instancia estamos confiando en nuestra capacidad y no en Dios. Y eso es lo que nos está recordando el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. ¿Por qué no pudimos hacer eso, Señor? Porque no dependieron de mí,
porque ustedes lo hicieron en sus fuerzas, porque no buscaron mi rostro, porque no buscaron mi presencia. ¿Qué otra cosa es el ayuno que buscar la presencia de Dios? Dejo de tomar agua, dejo de comer, estoy en la palabra de Dios, estoy en oración, estoy ayunando. ¿Por qué? Porque estoy buscando la presencia de Dios. Necesito de Dios más que la comida, más que el agua, más que cualquier otra cosa. Necesito de Dios. Eso es el ayuno. Y eso es lo que les está recordando Jesús a sus discípulos. No dependieron de mí. No, ustedes creyeron que repitiendo unas simples palabras se iba a cumplir lo que ustedes hacían. No me buscaron en oración y no buscaron mi presencia. Por eso no tienen poder para luchar contra la incredulidad. Por eso no tienen poder para luchar contra el pecado. Porque no hay una búsqueda de Dios en todo esto. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de Marcos en este pasaje, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, agradecidos estamos, Señor, por tu palabra. Y como dice este Padre, al cual tú ayudaste, Señor, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Realmente cuánta incredulidad hay en nuestro corazón en muchas ocasiones, en muchos lugares, en muchas situaciones, cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles. Lo primero que asalta, lo primero que viene a nuestro corazón es la incredulidad. No creemos en ti, Señor. Pero en esos momentos de incredulidad, en esos momentos en el que nos olvidamos de lo que eres tú y de lo que has prometido, Señor, trae a nuestra mente, trae a nuestro corazón, trae nuestra alma nuevamente a Cristo, nuevamente al Evangelio, nuevamente a las promesas que tú has hecho. Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad en toda ocasión, Señor, que nosotros descansamos en nuestra fuerza y no en las tuyas, Señor. Sí, somos fuertes, pero cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que sin ti nada podemos hacer, ahí somos fuertes, Señor. Recuérdanos el Evangelio cada vez que la cabeza de la incredulidad se levante en nuestros corazones. Trae, Señor, el Evangelio a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.